Recording in progress. Hola chicos, espero estén súper bien el día de hoy. El día de hoy vamos a abarcar algunas zonas particulares en cuanto a el ojo. La vez pasada ya vimos generalidades de su correspondiente anatomía, pero pues bueno, hoy nos vamos a concentrar principalmente en el iris, que es lo que nos corresponde a este segmento. Ahora bien, chicos, algo que les quiero recordar es que el ojo humano forma parte de nuestros sentidos, sí, gracias a él tenemos la capacidad de la vista, pero tiene múltiples funciones más. Dentro de estas múltiples funciones extras, por ejemplo, nos ayuda a el tema de la socialización. ¿Por qué es importante esto, chicos? ¿Y por qué quiero mencionarlo? Varias culturas mencionan justamente que el ojo es la ventana al alma. Y sí, realmente sí tiene mucho que ver, la medicina china es porque el ojo corresponde al tejido que nutre el hígado, y el hígado tiene el Jun, y el Jun es la parte del subconsciente y la imaginación de las personas, y a final de cuentas esto tiene que ver con la parte como más honesta, o aquello a lo que no podemos engañar a nuestra parte del cerebro. Pero al mismo tiempo tiene algunas otras funciones, como la siguiente. Hay algunos estudios que mencionan que incluso ante la pérdida de un globo ocular, pérdida, no un nacimiento, o sea, una ausencia de manera congénita, sino una pérdida, el paciente tiene un alto porcentaje de riesgo de empezar a padecer, en este caso, alteraciones justamente en los niveles de la presión arterial. Ahora bien, también para qué nos va a ayudar en este caso, pues obviamente para cuidarnos del peligro, y recordemos que como mamíferos siempre vamos a buscar el tener un sentimiento de pertenencia, en este caso a un grupo de nuestros semejantes. Entonces, la vista lo que nos promueve es justamente ubicar a este grupo de semejantes. De aquí que, pues obviamente podemos distinguir y clasificar a los grupos sociales por el tono de la piel, ciertas características como rasgos faciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, nosotros ya sabemos que en la actualidad buscamos todo lo que es la igualdad, la equidad y cosas por el estilo, pero bueno, esto estamos hablando que es un desarrollo primitivo de este sentido. Ahora bien, las partes del ojo ya lo habíamos visto previamente justamente, que por ejemplo, si bien nosotros nos interesa el iris, otras porciones también son de relevancia. Por ejemplo, la esclerótica, cuando tiene una pigmentación amarilla, pues estamos viendo que puede haber una alteración hepática. O cuando, por ejemplo, las microvasculaciones de la esclerótica están alteradas, que decimos que el ojo puede estar inyectado de sangre o que hay mucha irritabilidad, automáticamente uno piensa en factores como un cansancio excesivo, algún factor irritante exógeno, algún químico, vapor, polvo, el maquillaje en el caso de aquellas personas que lo utilizan de manera continua y no tienen como hábitos de higiene de sus productos, la presión arterial, una cefalea, una migraña, etcétera, y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bien, el día de hoy particularmente nos vamos a abocar al tema de el iris. En este caso, el iris se compone de diferentes porciones. A su vez, tiene una lámina marginal anterior, que es la que en este caso nosotros tenemos de relación. Tenemos el estroma del iris, el epitelio anterior y el epitelio posterior. ¿Qué vamos a mencionar en específico? La lámina marginal anterior, ¿qué es lo que va a contener? Estromas y fibroblastos. Esto justamente es lo que le va a dar textura o la composición de este tejido para que conserve su forma y en este caso resista a la fricción que va a tener, pues sí, que va a tener con otras estructuras. Cubre el borde de la pupila hasta la raíz del iris, ¿de acuerdo? En este caso, justamente era lo que les decía, el cambio de textura o el cambio de tejido se va a ver más marcado por el estroma y los fibroblastos. Y lo importante es que permite el paso de los líquidos o partículas de hasta 200 milímetros, ¿de acuerdo? En este caso, pues obviamente no quiere decir que son cosas que sean saludables, sino que
puede ser una posibilidad, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que es altamente irritativo cuando algo entra al segmento del ojo, ¿ok? Después tenemos justamente lo que es el estroma de iris. En este caso, tiene algo significativo o como porción importante que se vascula por las arterias y nervios frente al iris, que es las arterias ciliares, ¿de acuerdo? Este es un tejido conectivo laxo. ¿Qué quiere decir laxo? Pues que permite la adaptación, en este caso al tejido, a una forma particular. ¿Qué quiere decir? Que no es completamente plano. Por eso es que la proyección del globo ocular permite diferentes capacidades de visión o alteraciones de la misma, como lo que es la miopía, como lo que es el astigmatismo. Tiene una alta concentración de colágeno que separa las sustancias fundamentales y las células, ¿de acuerdo? Aquí ya es cuando empezamos a ver que tenemos líquido extracelular e intracelular y que las células del ojo ya empiezan a ser especializadas. Vamos a encontrar en estos tejidos de igual manera los fibroblastos, vamos a tener los melanocitos, vamos a tener macrófagos. Es importante porque el sistema del ojo también requiere mucho cuidado del sistema inmunológico, ya que a pesar de que nosotros tenemos la capacidad de parpadear en micros de segundos, pues al final de cuentas todo el tiempo tenemos riesgo, ¿no? Estamos en riesgo latente de que alguna estructura o agente patógeno pueda invadir. Tenemos los pigmentos y los mastocitos. Ahora, los pigmentos, esto sí es bien importante. Hay estudios que mencionan que el color original del iris, ¿de acuerdo?, era café. A través de la evolución, estos pigmentos se han ido modificando y que entonces aquellos ojos que tienen una pigmentación en particular justamente son secundarios o son proporcionales a este nivel de evolución. Ahora, la evolución también va proporcional ¿a qué? Decía Darwin, ¿no? Ante su estudio justamente de las Islas Galápagos. Cierta comunidad de pinzones tenía el pico más curvo porque ellos vivían cerca a la costa y entonces requerían abrir o romper o se alimentaban, por ejemplo, de ciertos crustáceos o cosas por el estilo. Entonces, esta evolución también va proporcional a un tema racial. ¿Por qué? Porque las características de las personas nórdicas no son las mismas características de una persona que viva cerca de, por ejemplo, el Ecuador, ¿no? El clima es diferente, la alimentación es diferente, las actividades van a ser diferentes, por eso el cambio de pigmentación. Que también con todo lo de la civilización, globalización, ya tengamos la oportunidad de que nos encontremos un novio o novia de otras nacionalidades, ya tengamos múltiples combinaciones genéticas, bueno, ya eso es algún tema de la actualidad, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, aquí importante mencionar es que los vasos que tenemos en esta región tienen una distribución variable. ¿Esto qué quiere decir? No es como una tablilla, ¿no? Perfectamente cuadrada. ¿Y esto por qué? Porque la pupila tiene la capacidad de contracción o dilatación. En este caso, el músculo de la pupila que se activa justamente cuando tenemos, por ejemplo, un efecto simpático o parasimpático, pues entonces va a generar este desplazamiento de los vasos sanguíneos. Es decir, tienen la capacidad de adaptarse, ¿no? A este estadio del ojo. No es como que, bueno, mi pupila se acaba de dilatar y entonces en esta porción oscura y negra yo puedo ver mis vasos sanguíneos, pues no, la verdad sería demasiado impráctico para el cuerpo y también implicaría un riesgo para esta vascularización. Ahora, tenemos la porción del epitelio anterior. Esto sí es bien importante, chicos, porque este segmento no es pigmentado, ¿ok? Pero que sí tiene células mioepiteliales. Recordemos que el prefijo mio viene de músculo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tejido muscular, en este caso una parte basal y una parte apical, que quiere decir que es una parte con relación con la porción del exterior
y una con la porción interior o hacia lo visceral. Y este es el músculo dilatador de la pupila que está inervado por fibras simpáticas. Esto sí es importante porque cuando nosotros estamos bajo algún tipo de estrés, la pupila se va a dilatar con la finalidad de que, recordemos que ante un estrés el cuerpo va a reaccionar con dos funciones, o huida o batalla. En este caso va a depender de las posibilidades, el riesgo, la situación, el sujeto o la persona, cómo va a reaccionar, ¿no? Pero aún así el efecto siempre va a ser el mismo. La pupila se va a dilatar para tener una mejor percepción de su entorno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando mi paciente está relajado, está descansando, la pupila va a estar, en este caso, a un cierto nivel de contracción regular. Entonces, solo bajo estrés, bajo el efecto de ciertos fármacos, bajo el efecto de ciertas sustancias que alteran nuestro sistema nervioso y también, en este caso, bajo un nivel bajo de luz, ¿de acuerdo? También la pupila se va a dilatar, ¿ok? Entonces, esto es bien, bien importante porque es un tira y afloja continuamente entre el efecto simpático y parasimpático, ¿de acuerdo? Y el estado natural de la pupila va a ser en contracción ligera, ¿ok? ¿Por qué? Porque también hay algunos medicamentos y algunos fármacos que van a generar una contracción, en este caso exacerbada o exagerada de la pupila. Entonces, eso ya es un estado patológico. Aquí estoy hablando de un estado regular, normal, cuando uno, por ejemplo, está pernoctando, ¿ok? Ahora, el epitelio posterior, ¿de acuerdo? Solo tiene una capa de células cilíndricas. Las células cilíndricas, que es importante, que a lo ancho son angostas, pero a lo alto tienen una altura considerable. Ahora no estamos hablando de micras, ¿no? De tamaño, pero hay este cambio significativo y su núcleo es muchísimo más grande y también es alargado, ¿ok? Aquí tiene contacto con el borde pupilar, que es esta pequeña línea oscura, ¿de acuerdo? Que es muy pigmentada, ¿ok? Que es la que marca el límite. Y en la periferia del iris se observa una disminución granulosa del pigmento, que es en este segmento, ¿de acuerdo? Que parece que se está como diluyendo o difuminando, ¿ok? Entonces, esta es una capa importante y relevante porque el epitelio posterior, también significa o simboliza algo que más adelante vamos a ver para, en este caso, el diagnóstico, ¿de acuerdo? Que son los anillos circundantes y en este caso la línea pupilar significativa, ¿ok? Entonces, pues bueno, si se fijan, este es un tema como bastante sencillo, es bastante corto, porque ya es prácticamente únicamente de las capas o de las porciones del iris, que si bien son pocas, no quiere decir que sean menos importantes que el resto de las porciones anatómicas del ojo, chicos, ¿ok? Entonces, es importante que comprendan justamente que cada capa qué es lo que contiene, para que también vean después el por qué este tipo de signos justamente pareciese que tienen cierto nivel de profundidad y el por qué también eso es un signo importante a valorar. Sabemos así si un síntoma es, por ejemplo, agudo, o si ya es crónico, o si es subagudo, o si es subcrónico, si es de una creación súbita y hasta dónde está poniendo en riesgo la integridad también de la estructura anatómica del ojo. ¿De acuerdo, chicos? Pues bueno, de este segmento propiamente no va a haber más que una tarea, que va a ser buscar una imagen respecto a las diferentes porciones del iris, ¿de acuerdo? Y que así tal cual me pasen estos mapitas, ¿ok? Ustedes me lo pueden poner, por ejemplo, como estos cuadros, o bien me pueden hacer un solo cuadro sinóptico, o eso ya los dejo a su creatividad, su consideración y también cómo se les facilite más
poder almacenar esta pequeña información, porque si viene en su examen, eso sí se los advierto, viene en su examen, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, espero que estén súper bien, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.